En este video vamos a continuar con la administración de la base de datos. Ahora vamos a ver la administración de usuarios y transacciones en MySQL, donde vamos a crear usuarios y vamos a asignar los permisos que va a tener cada uno de ellos. También vamos a ver las funciones commit y rollback. Vamos a empezar con la creación de los usuarios. Abrimos el Workbench. Ingresamos como root. Bueno, aquí voy a crear un nuevo esquema. Y aquí ya podemos ejecutar los comandos necesarios para crear un usuario. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los usuarios que tenemos creados hasta ahora. Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a hacer este select y en esta tabla nos va a mostrar todos los usuarios que están hasta ahorita, todos los creados. Como podemos ver, aquí está pues el único usuario que tenemos, que es el usuario de root con todos los permisos. Si vemos, todos están marcados con el acceso sin ninguna restricción. Entonces vamos a crear ahora nuestros otros usuarios. Y mediante este comando create user es como vamos a crear cada uno de los usuarios. Identified by es para asignarles una contraseña a cada uno de los usuarios. Ejecutamos, volvemos a seleccionar la tabla y aquí ya nos aparecen los usuarios que acabamos de crear. Tiene todas las restricciones porque pues hasta ahora no hemos definido cuáles van a ser sus roles ni les hemos dado ningún permiso. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a asignar el permiso de cada uno de los usuarios. Para el de alumno solamente va a tener el permiso de hacer consultas en la tabla de alumnos y el administrador va a tener todos los permisos como el usuario de root. Sin embargo, se crea un usuario administrador como una buena práctica en MySQL. También podemos entrar a la interfaz gráfica y seleccionamos usuarios y privilegios y nos van a aparecer todos nuestros usuarios. Aquí solamente voy a cambiar al localhost y también el usuario alumno lo voy a cambiar a localhost. Por medio de esta interfaz podemos agregar cuentas que serían los usuarios o también eliminarlos. Esta es una forma más intuitiva para administrar los usuarios y sus permisos. Regresando al esquema anterior, vamos a seguir con los comandos para otorgar los permisos. Vamos a utilizar grant para poder hacer esta asignación de permisos y roles.
Ok, en este primer comando le estamos dando todos los privilegios al usuario de administrador y aquí especificamos que solamente es para el localhost. En la siguiente línea le estamos dando solamente de hacer el permiso de select en la base de datos escuela y la tabla de alumnos. Y también únicamente en el localhost. Ejecutamos. Y ahora seleccionamos la tabla de usuarios. Y como podemos ver aquí ya nuestro usuario administrador tiene todos los permisos a excepción del grant. Y nuestro usuario alumno únicamente puede hacer select en la tabla de alumnos de la base de datos escuela. De igual forma se puede ver en la interfaz gráfica podemos ver que el usuario alumno pues no tiene nada, él únicamente puede ejecutar una consulta por medio de select a la base de datos de escuela y en la tabla de alumnos, mientras que el usuario administrador tiene todos los permisos. Y aquí vamos a seleccionar esta opción porque pues en realidad va a ser un administrador de la base de datos y pues va a terminar de palomear lo que faltaba. Si aplicamos los cambios, pues ahora sí ya tiene todos los privilegios este usuario. Ahora vamos a agregar a los usuarios aquí al home. Aquí lo voy a dejar como localhost y especificamos el nombre del usuario. Hacemos un test de la conexión. Que ya quedó administrador, ahora sigue alumno. Igual aquí lo dejo como localhost. Y la conexión es exitosa. Ahora para corroborar los permisos, vamos a ingresar como alumno. Y bueno, aquí vemos que está la base de datos de escuela, están las tablas y solamente nos muestra la tabla alumnos, que en este caso solamente podríamos hacer select a esta tabla. Les vamos a verificarlo. Usamos la base de datos. Y hacemos la consulta. Como podemos ver, nos permite hacer la consulta con select y podemos ver nuestra base de datos. Esto quiere decir que el permiso se asignó correctamente. Ahora vamos a ver las funciones commit y rollback. Para esto vamos aquí a nuestra sesión del usuario root y vamos a seleccionar la tabla de alumnos.
Primero tenemos que usar la base de datos. Y bueno, aquí ya tenemos todos los alumnos que están registrados en esta tabla. Vamos a agregar un nuevo registro con el DNI 1013, pero antes de eso vamos a desactivar las opciones de commit y rollback. Dándole clic aquí, vamos a desactivar el autocommit. Esto quiere decir que nosotros, al insertar el nuevo alumno, únicamente va a estar visible en nuestro usuario de root, por lo que nuestro usuario de administrador y el alumno no van a poder ver este cambio en la tabla hasta que nosotros hagamos un commit, que es esta opción que vemos por aquí. Entonces vamos a insertar el nuevo registro. Primero el DNI. Ejecutamos. Ahora seleccionamos la tabla alumnos. Y bueno, aquí en esta tabla con el usuario de root podemos ver que ya está ingresado el registro. Pero si nosotros vamos a la sesión con el usuario alumno, hacemos un select, vemos que no nos aparece este registro, únicamente llega hasta el 1013, que es como ya teníamos la tabla. Esto es porque aún no hemos hecho el commit. Entonces, para que el registro que acabamos de hacer pueda ser visible en todos los usuarios, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos aquí a nuestra sesión con el usuario root y únicamente vamos a ejecutar este comando. Si regresamos a la sesión de alumno, volvemos a hacer la consulta a la tabla alumnos y podemos ver que ya nos aparece el último registro que hicimos con el DNI 1013. Ahora si hacemos otro insert, y damos un commit. Nos regresamos a la tabla alumno, hacemos la consulta y podemos ver el último registro, que es el alumno con el DNI 1014. Ahora, si ejecutamos aquí un rollback, seleccionamos la tabla alumnos,
podemos ver que aquí no nos quita el usuario que ingresamos. Esto es porque ya hicimos un commit y pues está guardado en la base de datos. De la misma manera, si vamos a la sesión de alumno, hacemos el select y este registro sigue estando aquí presente en la tabla. Pero si hacemos un nuevo registro, ejecutamos el comando, seleccionamos la tabla alumnos, vemos que aquí está presente. No hemos hecho un commit, por lo tanto, pues no va a ser visible este registro en la sesión de alumnos. Si hacemos la consulta aquí a la tabla, vemos que no está visible, únicamente con nuestro usuario root porque no hemos hecho el commit. Pero si nosotros queremos deshacer esta instrucción, eh, únicamente ponemos rollback, ejecutamos y volvemos a seleccionar la tabla. Podemos ver que este registro ya no está. El usuario con el registro con el DNI 1015 ya no está presente en la tabla de alumnos. Esto es posible mediante rollback porque previamente no se hizo un commit para guardarlo en la base de datos. Verificamos en la sesión de alumno y pues tampoco va a aparecer. De esta manera es como funciona el commit y el rollback para manejar los registros entre los usuarios. Ahora vamos a crear un nuevo usuario. Y le vamos a asignar una contraseña. En las nuevas versiones de MySQL Workbench no es necesario utilizar la función password para encriptar, ya que la contraseña es encriptada automáticamente cuando se la asignamos. De hecho, si tratamos de utilizar la función password, nos va a marcar un error y nos dice que esta función no es válida para esta versión de MySQL. Por lo tanto, lo vamos a dejar únicamente con la contraseña y le vamos a dar todos los privilegios. Ejecutamos y si vamos a la interfaz,
podemos ver que ya está creado el usuario. Este lo voy a eliminar, esta es una prueba que había hecho. Pero aquí ya podemos ver que está creado. Si vamos a los privilegios, podemos ver que tiene todos. Cuando lo hacemos por la línea de comandos, estas opciones están deshabilitadas, entonces las vamos a seleccionar para que ahora sí tenga todos los privilegios, como si fuera el usuario root. Le damos en aplicar. Ahora, si quisiéramos quitarle algún privilegio a este usuario, lo podemos hacer mediante el comando revoke. En este caso le vamos a quitar el privilegio super. Ejecutamos. Vamos a la interfaz. Y bueno, aquí vamos a volverla a abrir para poder ver los cambios. Y podemos ver que ya perdió este privilegio. De igual manera, podemos hacerlo mediante esta interfaz que es más intuitiva. Entonces le vamos a quitar otro privilegio para hacer la prueba. Le vamos a decir que este usuario no puede asignar ni manejar los roles de los demás usuarios. Entonces tenemos que desactivar la opción grant. De esta manera este usuario ya no va a tener el permiso de manejar los roles de los demás usuarios. Le damos en aplicar y con eso ya está actualizado. Debemos de tener cuidado al momento de asignar estos roles y permisos, ya que pues algunos son delicados que pueden impactar la seguridad y estabilidad de nuestro servidor. Por ejemplo, el privilegio Create User, que es el que permite a los usuarios crear más usuarios. También el privilegio Grant Option, con el cual podemos asignar roles y el usuario puede darle acceso a las funciones de SQL a otros usuarios. Otra función importante es File, ya que mediante este pueden modificar los archivos sensibles del servidor, por lo que esto puede perjudicar la seguridad y la estabilidad. Algún otro podría ser Shutdown, con el que podemos reiniciar o apagar el servidor. Y por último tenemos el permiso super, que es con el que le damos el máximo privilegio al usuario. En cuanto a las funciones encode, MD5 y password, son funciones que se utilizan para la seguridad, ya que mediante estas se realiza la encriptación de las cadenas de caracteres.